a tener la presencia de cartílagos de crecimiento, que pues se van a llamar fisis. Esto, esta zona va a ser la más vulnerable en el esqueleto del niño. ¿Cuál ya zona? Que la zona de la fisis. Sí, pero ¿qué zona es la que más se puede fracturar? La hipertrófica. Ajá. Y pues bueno, las fracturas más que afectan más común a los niños van a ser en la zona hipertrófica, como ya lo dijo el doc, y a la zona de calcificación. Es por eso de que la principal consecuencia en niños que tendríamos sería el frenado del crecimiento, porque pues este cartílago ya no tendría su función normal, por así decirlo. La siguiente etapa. Y pues bueno, ya dentro de las generalidades de las fracturas también tenemos que agregar que pues los niños van a ser los más expuestos debido a su peso y talla tan baja que tienen. Pero tener en cuenta que por norma general, cuanto más joven es el paciente, el potencial de consolidación y remodelación va a ser más rápido, lo que les explicaba anteriormente en las características que tiene el hueso del niño. Y la pseudoartrosis va a ser muy en caso de que en caso del niño sano, porque ya la pseudoartrosis llega a ser más frecuente cuando llega a haber una patología de raíz. Y pues bueno, también hay que tener en cuenta que no siempre las lesiones van a llegar a ser por traumatismos, caídas o deportes, sino que también hay que tener en cuenta que los niños no se van a poder comunicar al 100 con nosotros y debemos de sospechar siempre en una fractura sobre el síndrome del niño maltratado. Esto se debe de sospechar principalmente en menores de 2 años, y cuando la exploración física no concuerde con la historia de los padres. En estas imágenes que les puse, en las fotografías A se presenta una niña de 8 meses de edad con hematomas y quemaduras. En la imagen B podemos observar que tiene fracturas costales en diferentes tiempos de consolidación. Y en la C tiene una fractura de codo, que ahorita más adelante ya vamos a ver este tema a fondo. Y tener en cuenta que el reporte legal siempre se debe de levantar ante el MP. Y bueno, esta es una pequeña imagen, pero creo que no se alcanza a ver bien. En el leve puntito rojo que se ve del lado derecho, es una fractura de la parrilla costal en un lactante. Siguiente. Y bueno, en general, la epidemiología de las fracturas serán mayormente presentadas en niños respecto a niñas. Mundialmente esto va a ser de 2.7 a 1. El pico de incidencia en niños será de 16 años y el pico de incidencia de niñas será de 12 años. Y a partir de los 2 años, los huesos que tienden a tener más fracturas son la clavícula y el radio distal. Y pues bueno, vamos a tener diferentes clasificaciones sobre las fracturas, pero para empezar, esta según su localización va a ser de acuerdo en donde se presente esta fractura en la porción del hueso, ya sea metafisiarias, que va a ser el mayor porcentaje de fracturas que se llegan a presentar en niños, y las epifisiarias siendo las que se encuentran en menor grado, en menor frecuencia en los niños. Y pues aquí nada más les coloqué la foto para recordar pues las porciones del hueso, pero pues ya está por demás mencionarlas. Siguiente. Y pues bueno, aquí estaba animado, pero pues ya no se va a poder ver bien.
Pero dentro de otra clasificación encontramos a las que son las fracturas que únicamente se van a presentar en niños. Esto es debido a las características que presenta los huesos de ellos. Y primeramente vamos a tener las fracturas en rodete. De las fracturas en rodete vamos a encontrar un pequeño halo en donde se llegue a presentar la fractura. Las fracturas en tallo verde, que aquí el ejemplo más claro para poder entenderlas es de que imaginemos un carrizo seco y un carrizo verde. Un carrizo seco al mínimo movimiento se va a romper. Esto simula al hueso maduro. Y el carrizo verde nos va a asemejar a un hueso infantil. ¿Esto qué nos quiere decir? Que al momento que nosotros lleguemos a aplicar una fuerza en ese hueso infantil o en el carrizo verde, no se va a romper por completo, no se va a trozar, sino que simplemente va a llegar a tener una pequeña fisura. Y pues no sé si la alcancen a ver en la imagen derecha, pero esa es una imagen con una fractura en tallo verde que no está completa. Y, ay, Doc, me ayuda con la del medio porque ya se me olvidó cómo era. Es una las que están curviaditas. Una elástica. Ándele, desviación. Y pues bueno, esta va a ser el cuarto tipo de fractura, que va a ser la fractura oculta o de Toddler, que principalmente se va a presentar en menores de 4 años. En la imagen izquierda podemos encontrarnos en ese tipo de radiografía de AP no vamos a encontrar la fractura, sino que vamos a necesitar una lateral simple. Entonces ahí nos podemos percatar hasta abajo en la flechita negra va a haber un pequeño trazo de fractura espiroidea con desplazamiento del tercio medio. Bueno, en este caso el desplazamiento se da en la tibia. Pero esta es una fractura muy difícil de percatarnos, ya que, como su nombre lo dice, está oculta. Entonces es necesario tener ambas proyecciones de radiografía para que nosotros podamos cerciorarnos de ese tipo de fractura y dar el tratamiento adecuado. Y pues bueno, en el caso de la fractura pasada que les enseñé sobre la fractura de Toddler, su principal tratamiento, en este caso como es de tibia, se realiza un peso suropédico. Y pues bueno, no sé, bueno, si quieren ver este video. Adelántale un poquito también porque creo que no se escucha. Espérame, es que lo estoy reproduciendo desde el celular. Ay. Sí, no te preocupes. No tengo cómo compartir el audio. No te preocupes, la siguiente. Y pues bueno, ya entrando a lo que es otro tipo de clasificación de fracturas, vamos a tener lo que son las epifisiólisis. Esto es de las fracturas más graves que puede llegar a tener un infante debido a que hay desprendimientos epifisiarios traumáticos que van a lesionar totalmente o parcialmente el cartílago de conjunción. Y pues bueno, vamos a tener, según la clasificación de Salter-Harris, 5 tipos. En donde, pásale la siguiente, por favor.
en donde vamos a tener que el tipo 1 solamente va a haber un pequeño desplazamiento del cartílago de lo que es la diáfisis. En el tipo 2 vamos a tener lo que es una pequeña fisura en lo que es la metáfisis. Ajá, en la metáfisis. Y los tipos 3 y 4 van a ser de los tipos, dentro de las 5, van a ser los dos tipos más graves. Y debido a que hay una rotura ya prácticamente de lo que es el cartílago, y el tipo 5 simplemente va a ser una compresión tanto del cartílago, una presión del cartílago, perdón. En la Y pues tipo bueno, 2, aquí... en la tipo 2, si ven ustedes, ¿Mande? en la tipo 2, si ven un triangulito ahí a nivel de la metáfisis, zona la fisis de crecimiento y la epífisis hasta abajo, hay un triangulito, hay un fragmentito que se llama el triángulo de Thurston-Holland. Ahí lo que se hace es tratar de reducirla lo más anatómicamente posible con un tornillo, y el riesgo de crecimiento pues no puede haber ningún problema. Inclusive en la tipo 1 y en la tipo 2 puede no haber problema, pero ya en la tipo 3 y la tipo 4, porque ya atraviesan lo que es la zona de fisis y las lesionan. De todos modos, ahí hay que hacer un tratamiento quirúrgico por medio de clavillos o de tornillos. Y la de las 5, que es la de compresión, automáticamente todas sus capas suben. Adelante. Sí, gracias. Sí. Y bueno, aquí tengo una pequeña clave para poder memorizar la clasificación de Salter-Harris, y está en su nombre, donde S va a corresponder al tipo 1 de straight, que va a ser recto, donde pues vamos a tener que la línea de la fractura va a ser directa en la placa, a través de la placa de crecimiento. Y pues esta la pueden checar más después, o sea, nada más es para que una pequeña ayuda. Y pues bueno, para entrar de lleno a lo que es la fractura, vamos a empezar con fractura de clavícula, donde vamos a tener la clasificación, bueno, yo me basé en la clasificación de Arman, donde ya sabemos que el grupo 1 va a ser en donde vamos a tener las fracturas en la zona medial, el grupo 2 va a ser en la zona distal, y el grupo 3 va a ser en la zona proximal. Vamos a tener que las del grupo 3 van a ser en menor frecuencia en comparación a las de la zona medial. Y pues bueno, también vamos a tener, bueno, hay que recordar que la fisis distal, en el caso pues de los niños, se va a osificar a los 9 años y se va a fusionar hasta los 18 y 19 años. En la fisis proximal, donde va a haber menos frecuencia de fracturas, se va a fusionar hasta los 25 años y pásale a la siguiente. Y pues bueno, el mecanismo de lesión que vamos a tener por este tipo de fractura, ya sea caída sobre el hombro, ya sea de la cama o de la propia altura, o que sea un golpe directo en lo que es en la zona de la clavícula. Y el tratamiento de esta fractura no va a ser quirúrgica, generalmente nada más va a ser ortopédico. Conservador. El manejo ahí es conservador en los niños,
por 2 o 3 semanas y el niño vuelve a su estado normal. En ocasiones le ponen un vendaje noche, en ocasiones no, pero lo normal es el tratamiento conservador. Y ya después hay un callo que va a causar un sobrecrecimiento, pero se remodela y no hay ningún problema. Sí. Y pues bueno, la clínica que vamos a presentar, bueno, que van a presentar los niños recién nacidos, van a presentar asimetría en reflejo de Moro, pseudoparálisis y mucho llanto. En preescolares, una forma de que nosotros podemos llegar a explorar e interrogar al niño si es de que ya puede comunicarse con nosotros, es de que primeramente debemos de revisar la extremidad que no está comprometida para poder ganar confianza, y una vez que el niño ha tenido cierta confianza podemos ver de que el niño nada más va a voltearse a ver el lado de la fractura debido a que no va a querer ni siquiera que se le toque, y pues van a, en este caso, como es la zona de la clavícula, van a relajar el esternocleidomastoideo porque es una forma de alivio del dolor para ellos. Y pues también otros rasgos que podemos encontrar es de que vamos a encontrar deformidad, ya sea crepitación al momento del movimiento, humoración, rubor u equimosis. Y pues bueno, en la imagen inferior izquierda podemos ver una niña con fractura de clavícula donde la extremidad derecha la tiene de cierta forma de caída debido a que no la puede mover, y si la llega a mover es doloroso y molesto. El reflejo de Moro como ya sabemos, va a ser positivo debido a que el niño no va a poder mover o elevar un brazo como normalmente se debe de hacer. Y pues bueno, ya en el caso de la imagen donde se muestra la tumoración, pues es un poco más fácil de diagnosticar. Y un rasgo que debemos de tener siempre presente es vigilar que no esté comprometida la respiración o deglución, ya que si esto se presenta, se puede deber a una fractura de tipo 3, que es proximal, y debido a que puede estar desplazada la fractura hacia el mediastino y pueda comprometer la vida y la respiración del niño. Bueno, su diagnóstico vamos a tener que va a ser una radiografía AP de clavícula, o puede llegar a ser cefálica y lordótica apical para poder ver el desplazamiento. Y pues ahí les muestro un tipo de fractura que en este caso sería tipo 1, porque es en la zona medial. También puede llegar a ser una radiografía axial escapular, si es de que el paciente llega a tolerar el movimiento y la elevación del brazo, pero pues si no se puede, hacemos las otras proyecciones. También se puede hacer la vista de Serendipity. Y pues bueno, en neonatos va a ser como preferentemente un ATAC o una ecografía para poder evitarles el dolor y pues que sufra menos. Siguiente. Como ya lo había mencionado anteriormente el doc, bueno, en caso de que la fractura sea en tercio medio, en un recién nacido podemos fijar la manga de la ropa del bebé de 7 a 10 días, o en caso de que sean preescolares u escolares, el cabestrillo por 4 semanas. El quirúrgico se va a reservar solamente para fracturas expuestas si existe un compromiso neurovascular o riesgo de perforación, que pues en este caso sería ya un peligro.
Y pues bueno, en adolescentes se va a presentar, bueno, podemos solucionarlo quirúrgicamente mediante un enclavado medular o por la placa, con una placa. Ahí en la imagen izquierda se presentan el tratamiento con agujas de Kirchner y en el lado derecho se presentan la placa como tal, ya con los tornillos. Y pues bueno, se recomienda advertir a los padres que el callo se notará temporalmente e irá desapareciendo totalmente de 12 a 18 meses. Y en el caso de que llegue a haber sido el traumatismo por deporte, pues obviamente no se puede realizar deporte por hasta un mes. Bueno, primeramente, una vez que nosotros ya estamos hablando de niños, debemos de tener mucho cuidado con lo que es el trauma obstétrico, ya que al momento de que podemos estar en un parto, debemos de tener en cuenta que al niño, que no, el parto no nada más es sacar por sacar el producto, sino que debemos de tener cuidado tanto de la madre como del producto, ya que en trauma obstétrico una de las consecuencias permanentes que podemos tener es la parálisis de Ehlers-Danlos, donde esta parálisis va a ser la lesión del plexo braquial, en donde se va a ver afectado C5, C6 y en ocasiones C7. Esto se va a deber debido a la tracción que se ejerce cuando se trata de sacar el producto, y esto principalmente va a ser en productos macrosómicos o que vengan en ciertas posiciones. Se las digo un poquito adelante. No, espera, la de atrás. Y pues bueno, el riesgo que también se puede tener es un desgarro o abulsión total de las fibras del plexo nervioso, y esto después va a poder tener o va a estar asociado con lesiones diafragmáticas, faciales o del lenguaje. Obviamente esto no se va a poder visualizar al otro día o en una semana o en un mes, debido a que el niño va a tener su crecimiento normal y no nos vamos a poder percatar de este daño hasta que ya empiece su evolución natural, tanto desde caminar y hablar. Y pues el riesgo de lesión funcional es de por vida. Y pues como ven en la imagen superior izquierda, el niño ya tiene una parálisis total, y pues no es que el niño ya haya tenido esta enfermedad, sino que fue una negligencia por parte de la persona que lo haya alumbrado. Y pues el principal signo de estos niños va a ser la postura que es en propina de mesero, ya que si ven en la imagen inferior derecha, el niño con su bracito derecho lo tiene hacia atrás, y la muñeca va a estar como en cunita, más o menos. Y pues bueno, las posiciones fetales que los niños tienen más riesgos de presentar trauma obstétrico van a ser en un 65%, la occipito izquierdo anterior, que es la imagen superior izquierda, y en un 30% va a ser la occipito derecho posterior, que es la imagen inferior derecha. Estos dos tipos de posiciones van a ser los signos de alarma para que no se recomiende lo que es un parto natural, sino que se recomiende una cesárea. Y una vez por eso es importante tener en cuenta todos estos puntos, ya que, por ejemplo, a veces nosotros que seremos internos, no tenemos que tener todos estos datos de alarma para no hacer lo que la mamá quiera, sino lo que es mejor para ambos. Siguiente. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda sobre lo que es clavícula. No.
Ahí donde pusiste el ejemplo del clavillo centro medular, pero eso ya en los niños adolescentes, ¿no? Y la Ajá, placa, pero no en el niño, en el recién nacido. Yo creo que estamos hablando aquí de qué edad a qué edad. sí. Sí, de hecho, sí mencioné que eran en adolescentes. Sí, porque en los niños así pequeñitos, pues, no, siempre el manejo es conservador. Ok, Sí, vámonos. gracias. En lo que se refiere a fractura de húmero proximal, en este caso, la fotografía que les presento es de un niño de 6 años que tuvo una caída de bicicleta, donde pues claramente podemos ver lo que es la fractura del húmero proximal. Y pues bueno, siguiente. La epidemiología de este tipo de fractura va a ser muy poco frecuente y se va a dar en lo que son menores de 12 años. Suelen ser de tipo epifisiólisis de tipo 1 o 2, de acuerdo a Salter Harris, y las fracturas en rodete o en tallo verde a nivel metafisiario. El mecanismo de lesión, 45% va a ser debido a que la caída es sobre el brazo extendido, en un 30% por accidente vehicular, 20% por trauma deportivo y en menor a 3% será por accidentes no accidentales, que esto es lo que vamos a sospechar más en lo que se refiere al maltrato infantil. Y pues bueno, en el diagnóstico vamos a tener la clasificación AO, que es la más ocupada, y también vamos a poder clasificar a estos pacientes debido a su clínica del dolor, que lleguen a presentar la deformidad o impotencia funcional que lleguen a tener de la extremidad y mediante la radiografía simple. El tratamiento en este tipo de fracturas igualmente va a ser conservador, ya sea por cabestrillo o vendaje de tipo Belpau o Gilchrist, de 3 a 4 semanas. El cabestrillo, como ya saben, pues todos lo conocemos, está en la imagen, de las 4 imágenes, es la derecha, la superior derecha. El vendaje tipo Gilchrist es la primera y la cuarta, donde este tipo de vendaje es el que mejor se recomienda para niños, o al menos también, en mi opinión, siento que sería muy funcional para ellos, porque, bueno, ahorita les puse un video, creo que ahora sí se puede reproducir, donde, muestran el procedimiento. Y pues este tipo de tratamiento lleva una buena consolidación y remodelación de lo que es el húmero proximal. Bueno, aquí primeramente, en caso de ser pediátrico, se va a tomar lo que es la altura pide al paciente que se ponga de pie y se toma la altura del niño, se va a doblar en 3 partes iguales y se va a hacer un pequeño orificio para que pueda pasar lo que es el bracito. Una vez que se tiene ese hoyito, se va a pasar por detrás lo que sobra y se va a hacer un pequeño nudito enfrente donde se puede hacer otro hoyito para lo que es el dedo o simplemente dejarlo ahí amarradito para que el niño no tenga la sensación de desamarrarlo. Siguiente. Ahí les puse un video sobre el vendaje de Gilchrist, pero en adulto, pero viene a ser la misma técnica. ¿Lo puedes reproducir, por fin? Ese le llama estoquinete. El estoquinete lo Ok. abres y metes el brazo y lo pasas y ya lo que sobre lo envuelves en la muñeca. Ese es un vendaje tipo elástico que se le llama estoquinete. Y haces el vendaje tipo Gilchrist. Okay. 3-inch stockinette folded in half. At the midway point, make a slit halfway across the stockinette.
Slide the hand through the slit and apply stockinette to the arm like a sleeve up to the axilla. Yes. Make a second cut over the dorsum of the wrist and bring the hand through the hole. Loop the free end from the shoulder over the neck and around the wrist. Fasten above the wrist with 2 safety pins. Loop the free end from the wrist around the waist and the upper arm. Fasten at the back with 2 safety pins and cut away the excess stockinette. Ensure that the elbow is at 90 degrees and is firmly applied to the body. ¿Alguna ¿Sí pregunta? se vio bien? ¿O lo repito? No, está bien. Pueden utilizar el estoquinete o si no el inmovilizador de hombro. Sí. Y nada más. Y el mismo peso de la extremidad va haciendo que por ligamento taxis se vaya reduciendo. Sí, de hecho casi todo el tratamiento en niños es conservador con vendajes o cabestrillos. Y pues bueno, el tratamiento quirúrgico, ya sea en fracturas desplazadas, se va a hacer mediante pues lo que es la reducción cerrada bajo anestesia y fijación con agujas de Kirchner. Y las que en este manejo también se llega a dar en lo que son en las fracturas inestables o irreductibles, que pues ya tendrían distintos abordajes, que pues eso ya no creo que nos interese mucho a nosotros. Y las principales complicaciones de que se llegue a usar tratamiento quirúrgico en niños o en menores es de que pueden llegar a tener unas lesiones graves en piel. Las alteraciones, puede haber alteraciones en el crecimiento del hueso debido a que se puede llegar a rozar los cartílagos, ya sea un número varo en este caso, o que llegue a haber un atrapamiento de bíceps, o lesión neurológica vascular debido al tipo de fractura que es en el húmero proximal. Y pues no sé si tengan una duda de húmero proximal. No, Den. Ok, entonces seguimos con fracturas supracondilias de húmero, que en este caso van a ser más comunes este tipo de fracturas, y el 80% de este tipo de fracturas van a ser quirúrgicas. Va a ser, como ya se les mencionaba, va a ser el primer tipo de fracturas que van a tener intervención quirúrgica en lo que son pediátricos. El 75% de lesiones de codo va a ser de este tipo de fractura y no va a tener diferencia de género y de 5 a 7 años. Bueno, el mecanismo de lesión va a ser en un 96% por hiperextensión de la extremidad y en un 4% por flexión. Esto, pues, como podemos ver en las imágenes, puede ser tanto por accidentes deportivos o por accidentes que incluso pueden llegar a suceder en casa. Bueno, el diagnóstico que vamos a poder ocupar en lo que son pediátricos es, bueno, igual como anteriormente les mencionaba, poder hacer un examen contralateral para ganar la confianza, poder obtener un relato exacto del mecanismo de lesión y en este caso, si tenemos sospecha de que es una fractura ya supracondilia, debemos explorar los pulsos y el estado nervioso de lo que es el brazo y la mano. Y para poder nosotros cerciorarnos de este estado neurovascular, vamos a hacer el examen neurológico sensitivo motor,
donde vamos a poder explorar los diferentes nervios de la mano mediante las técnicas de poder rozar mediante con una pluma el dedo índice, donde vamos a poder cerciorarnos de la funcionalidad del nervio mediano, el movimiento de OK para poder verificar el interocio anterior, el radial mediante el movimiento del pulgar al momento de que nosotros ponemos la pluma en la zona proximal de lo que es entre el índice y el pulgar. Y pues bueno, para cerciorarnos del cubital debemos de tener el movimiento en el meñique. Al momento del roce, debemos de tener ese pequeño movimiento, ¿no? Ese reflejo. Y también poder elevar el índice y anular. ¿Verdad? Y pues bueno, las lesiones neurológicas que pueden llegar a presentar los niños, ya que este examen no salga al 100, las dos primeras son lo que les había mencionado, el trauma obstétrico, que es la parálisis de Ehr, y también puede estar acompañada de la parálisis de Klumpke. Sí, Klumpke, algo así. Y esas van a ser en lo que es en la parálisis, y vamos a tener que en este tipo de fracturas de la que ya saben supracondilias vamos a tener mayormente afección de lo que es el nervio radial y cubital. Cuando se afecta el nervio radial va a haber la debilidad de músculos extensores de la muñeca y al momento de que nosotros queramos elevar la mano, esta mano va a tener cierta flacidez y ni siquiera va a tener el tono muscular adecuado para poder elevarlo. La lesión del nervio cubital es que el niño va a presentar la mano en garra y no va a tener la capacidad de extender las articulaciones interfalángicas. Si este niño llega a presentar este tipo de lesión neurovascular, el 80% de ellos que lo llega a presentar va a tener una recuperación de 6 a 12 semanas con cierta terapia que tienen que tener. Y bueno, aquí también es lo que les estaba mencionando, de que al momento de la lesión de este nervio, tanto cubital como interocio posterior, vamos a tener lo que es la manita en garra, y del nervio radial, donde va a tener la ausencia del tono muscular para poder elevar lo que es la mano y la muñeca. Y pues bueno, el tipo de proyecciones que vamos a necesitar igualmente va a ser AP y lateral, y en este caso pues vamos a necesitar de codo. En este caso se llega a apreciar muy bien lo que es la fractura en la proyección lateral, y en lo que es en la proyección AP se encuentra un leve desplazamiento de lo que es el húmero. También otro tipo de signo que podemos encontrar en la radiografía es el signo de almohadilla grasa, que se va a presentar en un 98% de las fracturas no desplazadas, que va a ser este pequeño hematoma de la articulación. Bueno, sí, que vemos en la radiografía, que es esa zona, ¿cómo dirá? Radio opaca, que se demuestra en lo que es en la periferia del hueso. Esto es, como su nombre lo dice, un levantamiento de grasa, que así es como se manifiesta el hematoma de la articulación. También tenemos de tener en cuenta estos signos de lo que es la imagen en lágrima, que es estas pequeñas líneas que se ven al interior del hueso y terminan en un ligero óvalo, que pues como su nombre lo dice es como lágrima, ese tipo de imagen en lágrima. Y la línea humeral anterior debemos de
de siempre tratar de encontrarla para poder descartar fracturas. Y pues bueno, su clasificación de este tipo de fracturas, en el tipo 1, la clasificación de Gatland nos va a describir que el tipo 1 vamos a tener una falla de la cortical, falla de la cortical anterior sin desplazamiento. En el tipo 2 vamos a tener un tipo de fractura incompleta, donde se va a presentar un tipo de bisagra anterior, como, bueno, es que no pueden ver mi puntero, pero creo que sí es un poco visible las fracturas que se presentan. El tipo 3 de Garland, vamos a tener una pérdida de contacto de la cortical posterior. Y ya la siguiente tan, porfa, en el tipo 4 vamos a tener una inestabilidad completa y la continuidad tanto del borde anterior como del borde posterior. Y pues en el caso de este tipo de proyecciones se puede ver perfectamente los desplazamientos. Y pues bueno, como este hueso tiene muy poca capacidad de remodelación, su recuperación nunca va a volver a ser al 100, y la principal consecuencia que podemos llegar a tener en un niño es la de cúbito varo, y en caso de futuros tratamientos que se lleguen a recomendar, no se puede aceptar un tipo de rotación de esta secuela como tal, sino que simplemente pues ya se va a quedar así de por vida. Es por eso lo importante saber hacer una reducción, y si no se sabe hacer, pues poderla dejar hacer a alguien que pues sí lo sepa hacer. Y pues bueno, se va a sospechar de síndrome compartimental. Esto va a ser en un 0.5% entre los pacientes, pero pues sí llega a suceder. En cuanto nosotros encontremos a un niño que cursa con las 3 A's de ansiedad, agitación y muy poca o nula respuesta a lo que son los analgésicos. Y pues bueno, en las imágenes podemos observar cómo se presenta el síndrome compartimental, que pues esto también se puede deber a una mala colocación de lo que es el yeso o incluso vendaje. El tipo de tratamiento para los tipos 1 de Gatland va a ser el yeso braquiomano por 3 semanas con una flexión de 60 a 90 grados como lo tiene el niño, y pues ya nada más se puede colocar un cabestrillo simple para poder tener el soporte. Y en lo que es el tipo 2 y 3 de Gatland se van a necesitar agujas de Kirchner que sean en una dirección lateral, como lo podemos ver en las imágenes izquierdas. Bueno, también vamos a tener que en el tipo 4, donde vamos a tener ya un total desplazamiento de lo que es la fractura, se va a poder usar un tutor externo lateral, que pues la verdad no sé ni cómo se coloca, Doc, pero pues sé que es ese tipo de tratamiento. No sé si nos pueda complementar en algo en esto o de plano no tenga nada que ver ya con nosotros. Bueno, con ustedes no, con nosotros sí. Ustedes deben de saber de que es una fractura supracondilia y que se debe de reducir lo más anatómicamente posible. La finalidad es dar una flexión del codo y tratar de manipularlo y que el fragmento distal se ajuste a lo que es el fragmento proximal y reducirlo lo más anatómicamente posible, porque si no, entonces ahí pues viene, si está angulado, está desplazado, rotado, viene lo que es la deformidad en cúbito varo. Y lo que se hace aquí, si no se puede resolver en formas externas, pues entonces abrir y colocar lo que es clavillos
clavillos cruzados o paralelos para poder estabilizar los trazos de fractura, llevarlo lo más anatómicamente posible, y en ocasiones pues puedes utilizar algún fijadorcito externo, pero lo más indicado son clavillos. Aquí no te permite ninguna angulación en absoluto, porque si no va a haber esa deformidad en cúbito varo, y entonces después hacer otro procedimiento como son las osteotomías para tratar de corregirlo. Gracias. Siguiente. Bueno, eso ya es como algo muy extremo, pero... Sí, ya es otro nivel. Sí, ya. Y pues bueno, la luxofractura de Monteggia va a ser... ¿me adelantas, Ana, por favor? Va a ser tanto una lesión combinada de lo que es la luxación radiohumeral, de la articulación radiohumeral con una fractura de lo que es el cúbito. Entonces, esto va a ser lo que es Monteggia y Galeazzi, van a ser luxofracturas donde van a estar van a tener esas dos afecciones conjuntas. Y pues bueno, la clasificación de Battle nos va a tener cinco tipos, perdón, donde la primera va a tener una luxación anterior de la cabeza radial con fractura de la diáfisis cubital a cualquier altura, perdón. Y de los 4 tipos, la que más vamos a ver en niños es la tipo 1. La tipo 2, 3 y 4 van a ser más en adultos, pero pues se las dejo igual para que lo chequen. Pero nosotros nada más nos vamos a... ¿Esta cuál es? ¿Monteggia o Galeazzi? Monteggia. La de Monteggia se caracteriza ¿por qué? Por la luxación de lo que es la articulación radiohumeral con la fractura cubital. Y hay variantes que puede ser una luxación, bueno, una fractura a cualquier nivel del cúbito más una luxación del radio, ¿no? Ajá. Sí. Tanto anterior como posterior. Ándale, es correcto. Puede ser posterior, lateral o anterior. Ajá, de hecho, bueno, aquí la tipo 2 es posterior. La tipo 3 va a ser una luxación lateral. Y la 4 va a ser una luxación anterior igual. Es correcto. Esa es la de Siguiente Monteggia. tapiz. Sí. Bueno, va a ser este tipo de fractura de Monteggia va a ser en un 5% en lo que refiere a las fracturas de antebrazo en niño. El tipo 1, como ya se los mencioné, se va a presentar un 70%. El tipo 2 va a ser propia de adultos. El tipo 3 en un 25% en general en niños. Y pues el tipo 4 va a ser propiamente de adultos también y se va a encontrar raramente en niños. Y pues bueno, el mecanismo de caída, hay varios mecanismos, pero pues en general siempre van a ser las caídas con hiperextensión. Ya adentrándonos en demasiado en trauma, pues se darían diferentes tipos de teorías a cada tipo de mecanismo de caída. Y pues dentro de esos entran lo que es la teoría de hiperpronación, la teoría de hiperextensión y lo que pues ya viene a ser el trauma directo a lo que sería el antebrazo del niño. Bueno, la clínica para su diagnóstico de este tipo de fractura vamos a encontrar una prominencia anterior o lateral proximal del antebrazo. Vamos a tener una obvia deformidad del antebrazo y una limitación tanto de la flexión como extensión del codo o la pronosupinación del antebrazo. También va a haber una deformidad según el tipo de luxofractura. Pero pues como ya lo vimos, el tipo 1 es el que nos va a interesar ahorita en pediátricos.
La imagenología viene a ser casi lo mismo, de que vamos a necesitar una AP y una lateral, donde incluyamos a lo que es el codo y muñeca. Y en caso de que tengamos dudas sobre esta luxación, vamos a solicitar una lateral del codo. Eh, en cuanto a nosotros podamos identificar una lesión cubital, por ejemplo, si ya vemos o identificamos una fractura cubital en lo que es la radiografía, inmediatamente nuestros ojos deben de mirar hacia arriba, hacia la articulación e identificar si hay o no hay luxación. Si hay, obviamente, pues va a ser positivo a este tipo de lesión de Monteja. Y también si hay la ausencia de la relación radiocapitelar. Otro tanque. Y ya no, ya íbamos a tomar café. La pasada. La anterior tantito, please. Bueno, en lo que se refiere a la relación radiocapitelar, en la imagen derecha inferior podemos encontrar que la línea radiocapitelar que corresponde de izquierda a derecha, en este caso a nosotros, es esa línea recta que debe de tener la angulación correcta de 90 grados el hueso, y pues obviamente va a ser positivo una vez de que no haya esa secuencia, esa línea para la angulación. Y pues bueno, el tratamiento va a ser la restitución de la longitud y el eje del cúbito, así como la reducción de la luxación. Es importante que siempre tengamos en cuenta este tipo de lesiones, ya que si nada más se llega a identificar lo que es la fractura del cúbito, pero la luxación nunca se redujo, va a tener graves consecuencias este tipo de lesión. Y pues bueno, el tratamiento va a ser conservador y pues simplemente se va a reservar siempre en casos graves el quirúrgico y la osteosíntesis. Siguiente. Bueno, ese es un video sobre cómo se coloca el yeso braquiomano. Pero pues si quieres lo pasamos tan. En el tratamiento de la fractura de Montegia, Ajá. en los niños, principalmente ya, ¿a qué edad se presenta? En menores de 12 años. Menores de 12 años, entonces ya es en pacientes ya esas son adolescentes, podemos llamarle así, porque eso sí ya requieren un manejo quirúrgico. Y una vez haciendo una reducción de la fractura del cúbito, automáticamente se dice que la luxación del radio vuelve a su estado normal. Ah, ok. Sí. En ocasiones, pues hay lesiones de que sí tienes, que está tan desplazado y el trauma fue muy severo, entonces sí hay que hacer una plastía del complejo ligamentario o de los ligamentos para poder estabilizar lo que es la cabeza del radio, principalmente buscar lo que es el ligamento anular. Sí. Y ahí se coloca una placa, una DCP, o hay placas de contacto limitado de 3.5, con tornillos 3.5. Son plaquitas muy delgaditas. Ok. Ya cargó el video, ¿lo pongo o lo salto? Como quieran. Como quieras. Tú dime, Den. A ver, ponlo.
palmar. Para eso usamos esta bendita que la vamos a enrollar como si fuera un calcetín por dentro de tu bracito hasta acá. Esto es para proteger tu piel. Luego vamos a envolver todo tu bracito desde las manos hasta el hombro con esta venda que es de algodón. Y posteriormente vamos a meter esta otra venda que es un poquito más dura en agua para que podamos envolver todo el bracito y esto se va a ir poniendo más firme, más duro. Cuando eso ocurra va a estar un poquito caliente, pero no quema, sin asustarse. Eso es todo y esto no te va a doler. Vas a estar siempre con tu abuelita, ¿de acuerdo? Ya Beatriz, entonces te vamos a poner el yeso, para eso envolvemos el tubular, que es esto que te habíamos contado, para proteger tu piel, y lo vamos a meter en tu bracito. Desde los deditos hasta el hombro. ¿Ok? Todo lo que sobra lo vamos a cortar. Vamos a darle espacio a tu dedito para que salga. Saca tu dedito, muy bien. Para que tu dedito no se enyese, le vamos a poner un capuchoncito, ¿de acuerdo? Ahora el algodón que va a proteger tu bracito. Nada de esto te va a doler. ¿Sí? Ahora vamos a poner el yeso para que envolvamos tu bracito, ¿de acuerdo? Mantén tu brazo así. Ponemos el yeso firme pero no apretado, dejando siempre un espacio para poder doblar el algodón y proteger el borde del yeso. En el codo tenemos que proteger el pliegue y para eso necesitamos hacer un puente. El puente lo que persigue es evitar la compresión del codo. Con eso dejamos espacio para no comprimir y generar daño neurovascular. Luego solidarizamos y completamos el yeso hacia la zona más distal, hacia el antebrazo. Siempre rodando la venda y avanzando de medio a medio la venda, sin comprimir para no generar una compresión no deseada. Dejando la zona de los metacarpianos. Okay, we have to stop it. Eso es lo que deseamos. Ok, entonces estamos colocando el yeso en el agua y lo vamos a dejar estilar. Tiene que completarse y mojarse completamente el yeso y luego una vez que esté estilado lo colocamos en el brazo de la niña en la posición adecuada y empezamos a rodar dejando siempre entonces el borde con acolchado para poder doblarlo y no generar daño en la piel. Hacemos el puente para evitar una compresión de la zona anterior del codo que puede generar alguna lesión neurovascular o compresión a distal hacia la zona de los dedos y luego seguimos rodando sin comprimir, no hacer eso, solamente rodar el yeso de tal manera de ir cubriendo todas las partes, siempre manteniendo cuidado de las eminencias óseas y respetando los límites del yeso, la zona palmar y los metacarpianos. Una vez que terminamos la postura del yeso, solidarizamos el yeso, terminamos de unir las vendas. Si hay que hacer alguna maniobra, es el momento de hacerla. Y posteriormente doblamos para mantener el acolchado en el borde, en todas sus partes. Y una vez que esto esté fraguando, podemos colocar otra venda para proteger los bordes del yeso.
Ese le llama un yeso braquipalmar. Siempre, Sí, siempre protegiendo los pliegues, así como un puentecito para que no comprimas el pliegue, ya que por ahí pasan los vasos y la estructura neurovascular. Y siempre dejando los dedos en libertad para que no haya ningún compromiso neurocirculatorio. Y no muy apretado, porque si no les puede ocasionar el síndrome compartimental o la isquemia de Goldman, y entonces sí ocasionar lesión neurológica. sí, gracias. Bueno, y ya como último vamos a tener lo que es la luxofractura de Galeazzi, donde aquí vamos a tener, ¿ya pasaste? Lo que es la fractura de la diáfisis del radio y va más la luxación de lo que es la articulación radiocubital distal. A ver, ya, siguiente tema. Bueno, va a ser igualmente el diagnóstico mediante radiografías, pero la clínica va a tener como principal dolor en la muñeca o en lo que es la línea media del antebrazo. Va a aumentar con la palpación de la articulación radiocubital distal. Y pues bueno, las proyecciones que se van a necesitar va a ser AP y lateral del antebrazo, que incluya al codo y muñeca. Y pues como aquí podemos ver, nada más podemos ver lo que es la fractura en la AP, pero ya en la lateral podemos ver lo que es la luxación de la articulación. En el tratamiento, lo que se refiere a las fracturas no desplazadas, vamos a tener que usar igualmente como en Montegia el yeso braquipalmar, o en el caso de que en el caso quirúrgico se va a hacer la reducción abierta con fijación interna. Y pues bueno, cuando se llega a hacer cirugía en el postoperatorio se debe de tener en cuenta que se va a empezar la movilidad una vez de que la articulación ya esté estable, y si se llega a encontrar inestable la articulación, se va a inmovilizar inmediatamente otra vez en supinación por 4 a 6 semanas con yeso o férula braquipalmar. Esto simplemente para que tenga después una correcta movilidad y no se pierda lo que es la función del brazo y de la muñeca. Sí, total. Y pues bueno, nada más como una forma para poder diferenciarlos es de que entre Montegia y Galeazzi, Montegia empieza con M y el cúbito se encuentra en una porción medial. Entonces, si relacionamos Montegia con medial, pues ya nos podemos recordar más fácilmente. Y quedamos que era la fractura del cúbito y la luxación por así decirlo, del codo. Entonces, cúbito y codo podemos también relacionarlos las Cs. Y en lo que se refiere a Galeazzi, el radio se encuentra en la línea de lo que es el pulgar. Entonces, podemos relacionar la G de pulgar con Galeazzi y pues ya simplemente tenemos que la lesión va a ser en la muñeca. Entonces, Montegia es fractura de cúbito con sus variedades. Ajá, con sus y 4 Galeazzi tipos. Es fractura de radio con sus y variedades. Con lesión en la muñeca. Sí. Con luxación de Galeazzi es fractura de radio
más luxación de el cúbito. Y Montegia es fractura de cúbito más luxación de radio. ¿Y sus variedades? Repetimos. Creo que me confundí. Montegia. Ajá. Montegia es fractura del cúbito. Fractura de cúbito. Ajá. Ya. Y Galeazzi es fractura de radio. Ajá. Montegia es fractura de cúbito a nivel proximal. Ajá. Y Galeazzi es fractura de radio a nivel distal. Ajá. Y ya hay con sus De diferentes, tercio medio distal. con sus variedades. ¿Sí? Ajá. ¿Sí o no? Ujú. Sí, doctor. El tratamiento es Sí, quirúrgico, doctor. ahí con placa, una DCP, placa DCP de 3.5 con tornillos 3.5, placa dinámica. Y hay otras que son placas de contacto limitado. ¿Vale? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Sale, vámonos. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar de las osteocondritis. Voy a empezar con un poco de generalidades y ya después pasar a hablarles de las de Kohler, Saber y las de Osgood-Latter. ¿Le puedes pasar, por Tani? Bueno, para empezar, definamos qué es osteocondritis. Y bueno, la bibliografía consultada menciona que no es propiamente, no está bien dicho decir esto de osteocondritis, dado que no va a existir un proceso infeccioso o inflamatorio en esas patologías, por lo cual las menciona como osteocondrosis. Estos van a ser trastornos epifisiarios relacionados al crecimiento, por tanto, como se van a presentar o van a afectar las epífisis de los huesos, es por eso que también se le puede conocer como epifisitis. Pero igual, como por el término itis, que es como inflamatorio e infección, pues se maneja más el uso del nombre de enfermedad más el nombre de las personas que lo describieron. Entonces, bueno, va a ser un grupo de lesiones óseas epifisiarias que van a afectar los centros primarios o secundarios de osificación que van a experimentar una necrosis aséptica. Digamos que esta necrosis va a ser la que dé la alteración la clínica, ¿no? Como podemos ver, como afecta a estos centros primarios y secundarios de osificación, vamos a hablar que se va a presentar, o su edad de presentación va a ser de 3 a 15 años, va como que depender en cada una de ellas, pero es como que en términos generales. Su etiología, pues bueno, hay muchas teorías y la más aceptada dice que la isquemia es la causa, ¿no? Hay una deficiencia de vascularización a estas áreas de la epífisis o bueno, en el desarrollo de lo que sería la osificación endocondral, lo cual va a realizar que no se termine de hacer esa osificación en tiempo y forma y pues que se nos presenten. También va a estar relacionada, causando una isquemia producida por una necrosis avascular. También va a estar relacionada con traumas o microtraumas de repetición, que al igual que al tener esta predisponente que no tiene un desarrollo completo, va a terminar también afectando. Y pues algunos otros como trastornos endocrinos. La característica de esas etiologías son que son de una osificación endocondral desordenada que se va a localizar en las epífisis durante la infancia y que pues bueno va a afectar tanto la condrogénesis como la osteogénesis, que son los procesos que se van a encontrar en esta osificación endocondral. La presentación, como ya les había dicho, es de 3 a 15 años y va a ser predominante en el sexo masculino, en casi todas, ¿no? Con excepción en la enfermedad de Freiberg, o que también se puede conocer como la de Kohler de tipo 2. ¿Puedes pasar, por fin? Y bueno, como les mencionaba, son muchas las
osteocondrosis que existen y por tanto se les ha dado el nombre de las personas o las personas que los han descrito. Además, entonces tenemos que la cabeza, cuando hay una osteocondritis o este proceso se presenta en la cabeza femoral, hablamos de la enfermedad de Wallström en Cave y Peter. Cuando hablamos de la tuberosidad anterior de la tibia, que es la que les voy a hablar un poco más adelante, hablamos de la de Osgood-Schlatter. Y cuando hablamos de que esta se va a presentar en lo que es el escafoides tarsiano, hablamos de la de Collier de tipo 1, mientras que si hay esta se presenta en la cabeza del cuarto metatarsiano, va a ser la de Collier tipo 2 o la de Freiberg. Y pues bueno, también tenemos que en el pico rotuliano se pueden presentar y ya tienen el nombre de Cindy Lancer y Johnson. En las epífisis ventrales vertebrales, la de Schurman, y en el calcáneo, la de Hogul o de Saber. Esa igual ahorita más adelante les voy a mencionar. Como les mencionaba, son muchísimas. Realmente en todos lados donde hay una epífisis puede ocurrir este proceso de osteocondrosis y por tanto en la imagen se presenta como cuáles son los nombres y la edad en la que fueron por primera vez descritas estas. Y pues bueno, nada más pues el esquema para vean que sí es una amplia gama de patologías que se encuentran dentro de las osteocondrosis o de enfermedades más bien. La fisiopatología general de estas osteocondrosis, como les mencionaba, va a ser que se va a ocasionar una isquemia, entonces no se va a poder llevar la osificación endocondrial completa, porque esa deficiencia pues ya no va a poder llevar el intercambio de estas células nuevas que van a cambiar para cartílago a hueso, ¿no? Pero esto principalmente va a ser en lo que es las epífisis. Además, puede presentarse los traumas, que van a ser como, de por sí están tardándose en osificar, y entonces llega un trauma repetitivo que puede ser como, ahorita les voy a mencionar qué tipo de cada una, pero digamos, hacer un deporte excesivo o con una rutina, y entonces ahí es cuando empiezan a aparecer las molestias, ¿no? O empieza, puede complicar el proceso que por sí está lentecido. Entonces, esto más, da igual, trastornos endocrinos que podía presentar, vamos a presentar un déficit vascular que nos va a ocasionar que se necrose el núcleo de osificación. Entonces se va a necrosar, entonces ya no se va a poder seguir. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa necrosis se va a reabsorber para volverse a restituir con nuevo hueso y pues seguir con el proceso. Por lo tanto, estas patologías son autolimitadas y tienen un pronóstico bueno, más bien en la mayoría de ellas, ¿no? Que pues si no se lleva el tratamiento podría llevar a tener algunas complicaciones, pero en general son autolimitadas porque este proceso, aunque tarde, va a terminar pasando, o sea, va a terminar llegando a la osificación endocondrial completa. Entonces, solamente serían tratar los signos que se van a presentar y pues por lo mismo que es en los primeros años de la vida donde se lleva esto en la infancia, es que se presentaba pues en la infancia o en la juventud, también por eso se le conoce como osteonecrosis de crecimiento o de la infancia y juventud. Y bueno, puedes pasar. Hay algunas clasificaciones que intentan pues hacer más fácil como que pues localizarlas, entenderlas. Y una tenemos que es la clasificación patogénica según Risnick, en la cual nos va a clasificar en 4 grupos. En el grupo 1 nos va a hablar que entran todas esas osteocondrosis o osteonecrosis primarias o secundarias que son como la de Freiberg o la de Collier. En el grupo 2 vamos a hablar que entran todas esas osteonecrosis secundarias a traumatismos repetitivos. Entonces, que los traumatismos van a ocasionar, no van a estar muy presentes en la etiopatología. Como tenemos la enfermedad de Osgood-Schlatter y entre algunas otras. En el grupo 3 tenemos que son las variantes hay variantes de la osificación endocondrial, como tenemos la osteocondritis de Van Neck. Y en el grupo 4 entran todas aquellas que son debidas a alteraciones de tipos entesopatías y todas aquellas que no son clasificables en las anteriores. Y hay otra clasificación que la va a hacer según dónde se está dando el daño, o sea, dónde se localiza el daño, sí, dentro de la epífisis, pero de cuáles, ¿no? Y según Silver, las clasifica igualmente, las clasifica en tres, unas que son las osteocondrosis articulares, las cuales van a tener una afección primaria del cartílago articular y epifisiario,
y osificación endocondral subyacente, como es el caso de la enfermedad de Freiberg o cólera tipo 2. Y también tenemos que en esas mismas articulares entran aquellas que tienen afección secundaria de cartílago articular y epifisiario, que van a ser consecuencias de una necrosis avascular, igual del hueso subyacente, y entramos aquí la de cólera tipo 1 y la de Perens y la de osteocondritis disecante. Después, aquí estas articulares van a llegar o pueden llegar a causar artrosis, es por eso que son como que un poquito más relevantes que las siguientes, y que pues bueno, aquí tendríamos que tener un poquito más de cuidado en el tratamiento para evitar como que estas otras complicaciones. Realmente pues como son autolimitadas, digamos, no se presentan tantas, pero dentro de las 3 es las que más tendría posibilidad de presentar una complicación, o bueno, sí complicación. Luego tenemos las no articulares, las cuales, estas se relacionan en que va a haber un daño a nivel de donde se llegan a insertar tanto de inserciones tendinosas o ligamentos, o donde hay sitios de impacto. Es por eso que pues si se presenta esa deficiencia en la osificación endocondral en una porción donde hay una inserción tendinosa, un ejemplo de ella es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Si es en la inserción con ligamentos, podemos encontrar las que son del anillo vertebral o los epicóndilos, y si es en sitio de impacto, pues tenemos la enfermedad de Sever o de Howell-Sever. Y las osteocondropatías fisarias van a ser aquellas que van a tener que ver con aquellas, tienen que ver con la longitud del hueso. Llegan a crear estos problemas, esos huesos que están en crecimiento, que es para unos huesos largos que van en crecimiento. Entonces, como consecuencia de estas, podrían hacer que este proceso de crecimiento se vea aplazado, o que como tal pues evite como que crezca completamente, pero pues nada. Si se presentan huesos, se puede presentar en huesos largos, como es en la enfermedad de Plum, y en vértebras, como es en la enfermedad de Sturm. Y pues bueno, ya les voy a empezar a hablar propiamente de las patologías que me tocaron, que bueno, aunque mencionaba 3, quise meter tanto la de cólera 1 como la de cólera 2, porque pues no son la misma, pero sí son del mismo autor, el mismo que la describió. En la cólera 1 tenemos que es una osteocondrosis idiopática de los escafoides tarsianos. Entonces ahí en el escafoides tarsianos es donde va a haber este mecanismo de patogenia que les ha mencionado. En la imagen que les puse, pues pueden ver como resaltado cuál es el escafoides, nada más como para recordarlo, y pues ya. Igual, las generalidades es que, bueno, su etiopatogenia va a estar relacionado tanto a microtraumatismos como retraso de la osificación por consecuencia de estos. La edad de presentación es de 3 a 7 años, y pues bueno, va a ser igual mayormente en hombres que en mujeres en una relación 5-1. Va a ser unilateral en el 80% de los casos, es decir, que pues solamente se va a presentar de un lado, ¿no? en un miembro, o en un pie, más bien. Igual la patogenia, como les mencionaba, bueno, ahí en la imagen igual va donde está el puntito o la bolita rosa, es donde está el huesecito y donde va a haber esa alteración. Tenemos que va a estar relacionada con un microtraumatismo que puede ocasionar la compresión entre la porción dorsal y plantar de este huesito, y lo que va a ocasionar una oclusión vascular, y como tal pues ya ahí estaría la isquemia y una necrosis ósea. También esto va a ver que entonces, va a ocasionar, un retraso en la osificación normal del escafoides, y como tanto, pues va a haber, va a disminuir lo que es el desarrollo de los núcleos de osificación, o más bien va a disminuir su recambio de los núcleos de osificación secundarios, y va a quedar desprotegido en este mecanismo también, va a crear que quede desprotegido a nuevos estímulos de carga, digamos, como ya va a tener una alteración, puede ser en su forma o igual que la tiene en su tamaño, al momento de seguir caminando o de realizar algunas actividades, aunque sea normal el peso y demás del niño, este huesito ya no va a tener como que la característica que debería tener, o por ejemplo la característica de su contrario, y entonces va a causar más lesión de y va a retardar un poquito más en que se termine de osificar. Y bueno, la clínica entonces va a estar relacionado pues a esto que les mencionaba de la opresión del huesito.
bueno, del hueso, vamos a encontrar que, bueno, se va a presentar con dolor e inflamación en el ápice del arco longitudinal interno del pie, que si pueden ver en el icono, les puse una linecita que es ahí donde se va a presentar ese dolor o incluso puede llegar a presentarse inflamación. Puede ver claudicación en la marcha y se va a caracterizar por una cojera antiálgica, es decir, que al cojear, porque pues, se reduce el peso que va a recibir el pie, pues va a sentirse alivio o no se va a sentir el dolor, más bien. Su diagnóstico, pues, es clínico y también con radiografía, pero para este vamos a tener 3 criterios importantes, los cuales, el primero es que los cambios se van a desencadenar en un escafoides previamente normal, es decir, antes de que se presente la clínica o que se haya visto la radiografía, no ha tenido problemas con el escafoides o propiamente, podemos decir, con el pie, alguna fractura o otra alteración en la cual se pudo haber encontrado involucrado y que puede estar ocasionando esta clínica, o sea, el dolor, o la presencia, me olvidé el dolor. El segundo criterio es que las alteraciones de reabsorción y osificación deben ser compatibles con las de la osteocondrosis, es decir, todo este proceso que les mencionaba de los centros de osificación que no están completos o que van retardados a sus compañeros, digamos, a los que sí van como que, digamos, normal, creciendo bien, o en tiempo y forma, por decirlo. Entonces, entonces se tienen que observar en radiografía. Y el 3 es que deben existir manifestaciones clínicas, porque puede presentar que la alteración, o que se vea una alteración a nivel de la radiografía, pero no clínica. Entonces, ahí hay que buscar otra causa. Pues pasar por ahí. Y pues bueno, después, como les decía, la radiografía también es importante para lo que es el diagnóstico, y vamos a tener que realizar pues las radiografías comparativas, ¿no? Entre un piecito y el otro, y tomando en cuenta que la osificación a este nivel del escafoides va a comenzar a los 2 años de edad en las mujeres y a los 2 años y medio en los varones. Por lo tanto, por esta razón es que se presentaba a esa edad, después de los 3 años, porque a esta edad es cuando empieza esa osificación completa, y entonces si hay una deficiencia se va a poder ver posterior a esta, ¿no? O sea, a este proceso, posterior a esta, pues todos están apenas en el proceso. En la radiografía podemos encontrar, el escafoides lo vamos a poder encontrar con un estrechamiento y aplaneamiento, como se ve en la radiografía que les puse, y podemos encontrar esclerosis e irregularidad del núcleo de osificación, que va a ser como que las características. Como les mencionaba, esas patologías son autolimitadas y esta va a tener la restitución de la forma anatómica normal en un periodo de 1 a 2 años, que eso es como que a tomar en cuenta, y se va a tener que seguir como que en observación por radiografías cómo va evolucionando Puedes pasar por fin. El diagnóstico diferencial, ¿cuáles son otras patologías en las cuales puede haber una alteración a nivel del pie o del escafoides que nos pueden causar la clínica? Podemos encontrar lo que es la sinovitis de cadera infantil, procesos reumáticos, esta pues va a estar como que puede ocasionar un cuadro similar, pero pues no es el mismo, fracturas incompletas de tibia en niños que no están desplazadas, y la enfermedad de Müller-Weissen's. Esta también va a ser una osteocondrosis, pero va a ser de manera espontánea, igual es del escafoides del tarso, pero que se va a presentar en adultos. Entonces, pues, si es en niños, pues no puede ser, porque es solo en adultos. Y el tratamiento solamente va a ser como que sintomático, y pues bueno, se puede utilizar el soporte de carga de arco longitudinal medial en lo que sería en el pie que tiene la afectación, y cuando hay como que dolor muy agudo o en periodos de dolor agudo se puede utilizar el botín de yeso durante un lapso de 5 a 6 semanas prácticamente sería, y pues sería el monitoreo, seguirlo viendo, y que pues como es autolimitada pues tiene que digamos, recuperar. Realmente la cirugía aquí no es común en esa presentación de Kohler 1. Y bueno, entonces pasamos a la de Kohler 2.
o también conocida como de Freiberg, ya que él fue el que la describió por primera vez, pero Kohler fue el que le dio ese plus de proceso isquémico al que está relacionado o vascular. Y en él vamos a encontrar, se trata de una necrosis de la cabeza del segundo metatarsiano. Como lo ven en la imagen, igual les puse cuál es para que lo visualicen. Algunas bibliografías, como la de Cowell, menciona que puede presentarse en el tercero, cuarto y hasta quinto metatarsiano, pero pues en sí, o lo más característico es que se presente en el segundo. Y bueno, las generalidades es igual, está relacionado con microtraumatismos y va a estar relacionado a una insuficiencia vascular en la epífisis del segundo metatarsiano. También, como está muy relacionado con esta insuficiencia vascular, se le puede conocer como infarto de Freiberg. Esta se va a presentar en una edad de 12 a 15 años, perdón. Está más relacionado con, digamos, ya no tanto infantes, un poquito más adolescentes, más creciditos. Y esta va a ser una de las, si no es la única, casi de las únicas de esta presentación de osteocondrosis, perdón, que va a ser más común en mujeres, en un 5:1. Y aquí va a presentarse generalmente de manera bilateral, solamente se encuentra de 1 a 10 casos. La epatogenia igual tenemos que va a haber un traumatismo de repetición y lo que va a ocasionar una compresión por la insuficiencia de longitud del primer metatarsiano. Y bueno, esto va a ocasionar el traumatismo y esta insuficiencia de longitud a la insuficiencia vascular en la cabeza del segundo metatarsiano. Entonces, digamos que al no llegar a esa inervación, pues va a pasar todo el proceso antes mencionado y pues como que quedan como huequitos entre lo que sería la falange y el metatarsiano que van a ocasionar dolor. Y ahorita les voy a mencionar cuándo van a producir el dolor. Bueno, la clínica es aquí donde les voy a decir cómo se va a presentar. El dolor, pues bueno, se va a presentar bajo la cabeza del segundo metatarsiano. E igual va a presentarse cuando hay movilidad por lo mismo, se va a decir que va a haber una movilidad limitada en lo que sería movilidad limitada de la flexión dorsal de la metafalange, o sea, del metatarsiano con la falange que le continúa, va a haber dolor en esa al moverla, por eso se va a encontrar limitada. Y pues también podemos encontrar una tumoración dolorosa bajo la segunda metafalange del segundo metatarsiano. Y bueno, el diagnóstico se va igual a relacionar, se va a ver por radiografía y vamos a poder encontrar, no sé si logran ver en la radiografía, se encuentra una como flechita verdecita del mismo color del recuadro de radiografía, en la cual, pues bueno, vamos a encontrar que hay un aplanamiento en la cabeza del metatarsiano y se puede observar o se puede llegar a observar la esclerosis irregular del núcleo de osificación epifisiario, que pues sería como que quedan pues huequitos como incompletos. Y bueno, también se va a poder emplear lo que es la gammagrafía de tectenio, en la cual en esta región va a aumentar la hipercaptación del hisopo. Igual aquí vamos a tener algunos que son como diagnósticos diferenciales, como es el lupus eritematoso, o puede ser la gota, o la diabetes mellitus, ya que el lupus eritematoso va a poder también ocasionar un daño a este nivel. Pues igual el tratamiento, aquí vamos a encontrar que va a igual depender de cómo sean qué tanto dolor presente y demás, pero bueno, vamos a dividirlo en ortopédico, el cual se puede utilizar en estadios agudos dolorosos. El botín de yeso igual se recomienda durante 3 a 4 semanas y que puede estar seguida de una ortesis, o sea, como que sería el apoyo que a nivel en esa región.
Y igual se puede usar una plantilla para soporte retrocapital para igual si es que persistiera el dolor. A nivel quirúrgico, bueno, podría utilizarse el quirúrgico, pero ese no, igual va a depender si no solucionó con el ortopédico y que está causando algunos dolores, o sigue causando los dolores, la osteotomía metatarsiana subcapital, que pues igual va a ser, busca reducir pues el dolor, que es como que el síntoma principal o lo que va a presentar aquí. Y en las fases tardías se puede emplear lo que es el desbridamiento y el toilete de osteofitos. Y pues prácticamente eso es lo que hablamos de la de Collier tipo 2. Y bueno, ahora pasamos a la enfermedad es más localizada como enfermedad de Seeber, pero también puede ser encontrada como enfermedad de Hodgkin. Digamos que Hodgkin fue el primero que la describió, pero pues se le quedó más como Seeber. Y aquí hablamos de una osteocondritis idiopática de la apófisis posterior del calcáneo. Igual les puse una imagen para localizar de qué región estoy hablando, del calcáneo, para que igual la tengan en mente para cómo se presenta en la clínica. Esta, al igual que las anteriores, va a estar relacionada con microtraumatismos, con microtraumatismos, pero esos van a estar relacionados con una tracción en el sistema que es aquileo calcáneo plantar. Se va a presentar en una edad de 7 a 10 años, va a ser más común en hombres y se presenta de manera bilateral, no en cuanto a proporciones, pero pues en la mayoría es bilateral. Aquí, lo que les mencionaba, va a haber un traumatismo, igual en la imagen frontal, donde está el puntito rojo, ahí es donde se va a llevar esta alteración de la epífisis. Y pues bueno, va a haber un traumatismo de tracción del sistema alquileo calcáneo plantar, lo cual va a ocasionar, como van a ser repetidos, y va a causar, van a ser repetidos y violentos, de contracciones violentas en el sistema, lo que va a causar una fractura osteocondral dice por abulsión, que se refiere como por tracción, va a llegar como a, digamos, va a llegar a rasgar un fragmento del centro de osificación secundario del calcáneo, o sea, digamos, ya va en la osificación secundaria y por esas tracciones lo fragmenta. Entonces, por consiguiente, pues el proceso de reparación va a empezar y pues también se va a dar la clínica que vamos a ver a continuación. Entonces, la clínica va a ser que va a haber igual un dolor localizado en las regiones posterior y lateral del talón y en la inserción donde se da la inserción del tendón de Aquiles o bien en la aponeurosis plantar. Entonces, por esa tracción que hubo y que fue repetitiva, ¿no? Podemos encontrar también una tumefacción en el calcáneo, con más lo que sería la pesepsia de pies cabos, y podemos encontrar en esta área también un enrojecimiento en la zona de inserción del tendón de Aquiles. Y bueno, esta osteocondrosis tiene que cumplir con los 3 criterios diagnósticos también de la enfermedad de Collier, obviamente extrapolándolo ahora a lo que sería el del hueso que estamos hablando. Entonces, igual sería el que presente la clínica, los datos radiológicos y que previamente estábamos hablando de que estaba sano, que no tenía ninguna alteración o una fractura o algo relacionado que pudiera confundirse. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, el diagnóstico, como les decía, también se va a ver por radiografía. Y aquí vamos a encontrar, o lo que se va a poder observar en la radiografía, es que la apófisis posterior del calcáneo se va a encontrar de manera irregular y esclerosada. Les puse 2 radiografías. El del A va a ser la que va a encontrar, en la que se observa esta osteocondrosis,
bueno, y en la B es la que está completamente, la que no tiene alterificación, o sea, sí ya está completamente osificada. La A es de un niño y la B es de una niña, en la cual tienen la misma edad, y se puede hacer esa comparación, como el centro de osificación aparece, se ve, pues todavía no está osificado, y se ve esa apófisis irregular. Bueno, no sé si la puedan llegar a ver. Entonces la B es la de la niña y la A es la del niño que tiene el problema. Bueno, sí, también aquí era el diagnóstico diferencial. Bueno, es que se puede presentar el fenómeno de Seibert. Ahí se me fue un poquito el autocorrector. Seibert, igual como se escribe la enfermedad, porque se dice que es un proceso, como en los hombres empieza o se da después que en las mujeres. Entonces, si no presenta los 3 criterios que les mencioné de Kohler aquí, se dice que solamente es el fenómeno de Seibert, en la cual se presentan las características radiológicas, pero no hay dolor, porque como tal es un proceso que pasa, o sea, tal vez no fue propiamente por el dolor que hizo la radiografía y se encontraron esas características, porque es el proceso normal de esta osificación endocondral a este nivel, a nivel del escafoides, del calcáneo. Y entonces, pues por eso se puede hacer un diagnóstico diferencial. Es lo mismo, pero si no hay clínica, solo es fenómeno de Seibert. Y también se puede relacionar con la fractura por fatiga del calcáneo, nada más aquí como que el dolor va a ser puede llegar a ser más intenso, más intenso y más generalizado, y que se presenta generalmente después de una carrera o de una actividad como que más extenuante, como de más, pues sí, como de más carga. También se puede hacer diagnóstico diferencial con el bursitis calcáneo, con la osteomielitis del calcáneo y la tenosinovitis del tendón de Aquiles, ya que pues esas van a ser las áreas que se van a encontrar afectadas, o más bien que se van a encontrar como en relación en la patología, en la fisiopatología. Y bueno, en tratamiento igual vamos a encontrar tratamiento general que puede decirse que es sintomático y un poco de fisioterapéutico, en el cual pues se recomienda la elevación del talón mediante talonera de una altura de 1 a 0.5 centímetros de la base. Y pues bueno, si los síntomas son muy intensos, se recomienda el uso igual de botín de yeso en un periodo de 4 a 6 semanas. Igual es, como les mencionaba, es autolimitada y pues bueno, se tiene que, digamos, componer en lo que es el crecimiento de la adolescencia. Se termina la osificación y pues ya se va a dar como tal. Y por último, les voy a hablar de la otra osteocondritis, que es la enfermedad de Usgood-Schlatter. Esta va a ser igual una osteocondrosis idiopática de la tuberosidad anterior de la tibia de la rodilla. Tuberosidad anterior de la tibia de la rodilla. Y pues bueno, esta va a ser la que más comúnmente se relaciona con las actividades físicas como periódicas o rutinarias, que son como más, como son en infancia y adolescencia, pues no pueden ser como muy, muy pesadas, pero digamos que él realiza un deporte o un ejercicio de manera cotidiana. Puedes pasar por mí. Y pues bueno, aquí hablamos que igual va a haber un microtraumatismos, contracción del cuádriceps, o sea, los traumatismos van a ser ocasionados por la tracción del cuádriceps, y también algunos hay factores predisponentes. La edad, pues igual va a estar en niños de 9 a 14 años y en niñas de 8 a 13 años. Eso pues va relacionado con que los tiempos de osificación de cada género. En los hombres, va a ser más común en los hombres, en una relación 2-1, y va a presentarse de una manera bilateral entre un 20 y 50% de los casos. Y bueno, aquí la etiopatología les mencionaba que estaba relacionada con esos traumatismos que va a ocasionar o que se van a ocasionar por la tracción repetitiva y continua continuas y violentas de lo que sería el cuádriceps. Aquí entonces va a ocasionar una fractura osteocondral extraarticular por embulsión, igual
como mencionábamos, en la de Collier tipo 2 va a haber como ese desgarro por tanta tracción, lo cual va a causar que un fragmento del centro de dosificación secundario de esta región y el cartílago anterior de la tuberosidad pues se vean afectados. Y bueno, va a haber también algunos factores predisponentes que van a hacer más sencillo o más importantes estas tracciones o esos microtraumatismos, que son como tal que hay un aumento en la oblicuidad de la inserción del tendón rotuliano, que el cuádriceps esté tenso con acortamiento isquiotibiales, con tríceps sural retraído, o que el ángulo Q está aumentado y gradualmente pues por esto la rótula se va a colocar más alta. Igual encontramos lo del genus valgo y la rotación interna femoral o externa tibial se encuentra pues, de manera excesiva. Bueno, en la imagen les puse en lo que es el puntito rosa, es la región de la cual estamos hablando, para que pues, tengan la visualización. Y bien, hablemos de la clínica, se va a presentar aquí, pues la clínica va a ser un dolor sordo e intermitente exacerbado ante esfuerzos deportivos, porque esta va a estar relacionada pues con el deporte, con un niño o joven que está haciendo deporte y que pues como todavía no termina esa dosificación por las tracciones, pues van a llegar a ocasionar esta patología y pues el dolor. Dolor a la extensión resistida de la rodilla, la vamos a poder encontrar. Y podemos encontrar también una tumefacción de los tejidos blandos y prominencias exageradas de la tuberosidad. Y bueno, esta patología nunca va a producir un derrame articular de la rodilla, es como una de las características a tomar en cuenta cuando se comparan con otras que se podría sospechar. ¿Le puedes pasar, por favor? El diagnóstico igual va a ser por radiografía. Y como les mencionaba, aquí el artículo que consulté hablaba de 2 casos, igual de varones, prácticamente la misma edad, nada más que el de su lado izquierdo jugaba fútbol y del lado derecho, pues básquetbol, igual tenían como que pues el mismo mecanismo, ¿no? Que es un microtraumatismo de repetición. Y pues bueno, este está en proyección lateral, en la cual podemos observar fragmentación del centro de dosificación de la tuberosidad, y es donde está apuntando las flechitas. No sé si vean que está como que le faltara todavía algo ahí, como si les hubieran dado como quitado así, poquito. Es porque aún la dosificación todavía no se ha dado completamente, y más el mecanismo, pues por eso la lentece más. Después pasar. Igual también se puede utilizar la ecografía en diagnóstico, pero esta va a servir un poco más para el control evolutivo en los casos sintomáticos. Y pues igual se puede una tomografía, pero igual va a ser más en cuanto al diagnóstico diferencial, como condinitis rotuliana con un tendón anómalamente largo, o sea, en búsqueda de o una bursitis profunda infrarrotuliana. O sea, son como que las patologías que se van a buscar descartar o confirmar en la tomografía que pudieran ser diferenciales con esta patología. Igual, entonces el diagnóstico diferencial, pues como les mencionaba, tenemos a la bursitis o tendinitis rotuliana, las artropatías reumáticas, la OCD, que es la osteocondrosis disecante, el dolor referido originado en la cadera y pues algunas otras como son el arrancamiento agudo postraumático de la tuberosidad tibial. Pero pues bueno, avanza otro mecanismo. ¿Le puedes pasar? Y bueno, por último, el tratamiento para esta osteocondrosis tenemos que se va a dar igual de manera general. Es limitar la actividad deportiva durante 3 meses en la fase dolorosa, y esta va a ser importante mencionarle al paciente y al familiar que si no se respetan pues pueden tener algunas otras complicaciones, y que pues es muy importante tener ese reposo y no hacer el sobreesfuerzo, porque entonces aparte que se va a retardar la dosificación, pues ya nos va a traer unas complicaciones que les voy a mencionar más adelante, bueno, a continuación. Y bueno, en la fase dolorosa, al igual que las anteriores, se recomienda el uso de una calza de yeso durante 3 a 4 semanas, y pues físico o fisioterapéutico es potenciar y estirar la musculatura isquiotibial y del tríceps sural, como para también pues no perder su movilidad y no sea, pues seguirlo, pues no sé, estimulando esa región también
como de manera que fuera de manera normal, pero sin llegar a lo excesivo que sería realizar como tal el deporte o el ejercicio. Aquí igual mencionar al paciente que la resolución completa de esta se va a realizar entre un lapso de 9 meses a 2 años. Y pues bueno, las complicaciones que puede presentar son que hay un riesgo de abulsión aguda del tendón rotuliano y de la rótula alta, es decir, un desgarro a estas regiones. Puede haber un cierre prematuro en la físisis con recubartum de la rodilla. Podemos encontrar también una subluxación rotuliana por la rótula alta igual. En el número 3 encontramos la pseudoartrosis de los fragmentos osteocondrales que van a permanecer como osículos que pueden volverse pues igual dolorosos. Y pues bueno, y por último, las condromalacia rotuliana. Esas es como que algunas complicaciones que se le podrían ocasionar y mucho más si no se guarda el reposo de esos mínimo 3 meses durante la fase dolorosa. Y pues, si no me recuerdo, eso sería todo. Ahí están mis referencias, pues, ¿verdad? Y pues, gracias. Pues ya no dejaste nada. Qué bonito. Pues ahí nada más es el tratamiento conservador, no hacer ejercicio por unos 2 meses y bajar de peso y una banda para Autodeslater y nada más. Y los otros, pues es el reposo nada más. Y son procesos tipo de necrosis a nivel de la fisis, pero esto va a ir cediendo poco a poco y esto se presenta. Sí se presenta en joven, bueno, en niños, un poquito antes de la adolescencia, pero su tratamiento la mayoría es conservador.